buenas tardes, amigas y amigos. Aquí con ustedes Álvaro Iribarre en OSSO Podcast, donde el ocio se transforma, se comenta y se aprende. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Hoy estaremos hablando en el capítulo número 13 de los miedos. Cuenten, ¿quién de ustedes no ha tenido un miedo a una situación en la vida? ¿O que simplemente no ha hecho algo en la vida por el simple miedo? Todos hemos pasado por esa situación. El que me diga que no, definitivamente está mintiéndose a sí mismo. ¿Qué son los miedos? Bueno, los miedos simplemente es un pensamiento. Muchos de ellos son infundidos por nuestra misma gente que tenemos alrededor, familia o amigos, a una situación específica. También son un mecanismo de defensa a ese sentimiento al fracaso, al cambio, al que eran o a lo nuevo, porque a veces las personas le tienen miedo a lo nuevo, aunque no lo crean. Ese cambio hacia algo que no están acostumbrados los aterra. ¿Cómo reconocer nuestros miedos? Eso lleva a un estudio. Hay que estudiarnos nosotros mismos. ¿A qué le tenemos miedo? Y entonces deberíamos hacernos las preguntas. ¿Cuál es el miedo que queremos vencer? ¿Por qué le tenemos miedo a eso? Y todo el catálogo de excusas que utilizamos cada vez que queremos enfrentar ese miedo. Después de todo eso, le prestamos atención a esa vocecita que todos tenemos en la cabeza, esa que nos vive diciendo, no, eso no lo puedes hacer, no, eso está malo, no, ¿qué dirán los demás cuando te vean haciendo eso? Esa voz que yo, por cariño, la llamo el saboteador. A esa voz es la que todos los miedos que tenemos, ella es la que lleva la batuta. ¿Qué puedes hacer? Yo anoto todo y empiezo a darme cuenta a todas las respuestas a ese miedo que yo estoy tratando de vencer. Cuando ya tengo todos los datos y digo, bueno, ¿cómo lo voy a vencer? Pensando en el miedo, racionando el miedo, ya llevándolo de la parte emocional a la parte racional, ya lo empiezo a analizar desde otro punto de vista. Uno de los ejemplos con que he luchado últimamente es hablar en público. Después de haberme hecho todas estas preguntas, analizado, escuchado mi saboteador, empecé a preguntarme, ¿por qué quiero vencerlo? ¿Qué lograría yo venciendo ese miedo? ¿Y cómo me veo después de haberlo vencido? Al tener todo esto, voy a tratar de afrontarlo. Pienso en los escenarios, en lo positivo y lo negativo que pueda pasar para vencer el miedo. Obvio que cuando queremos vencer un miedo, o queremos vencer algo en una situación en la vida, o que queremos aprender una cosa nueva, siempre lo vamos a hacer paso a paso, poco a poco. Y uno que es lo que empieza a trabajarlo es con personas que están también interesadas a solucionarlo o aprender ese nuevo objetivo en tu vida que tú tienes que hacer. Conversando también con esa voz interior, ya la voz interior no va a tener tanta fuerza, porque ya habiendo racionalizado el miedo, ya la voz, tú la tienes, ella sabe, existe, nunca va a salir de ti. Para muchas otras cosas va a ir saliendo, pero para ese miedo en específico que estás luchando, ella ya no va a tener tanta fuerza. Entonces te empiezas a exponer a esa situación. En el caso que estábamos hablando anteriormente, el hablar en público, empiezas poco a poco a practicar con los grupos que te van a ir ayudando, aconsejándote qué es lo que puedes estar haciendo mal, cómo puedes mejorar,
y te dan ese apoyo, que es lo que más uno necesita normalmente para afrontar todos los miedos. Y señores, acuérdense, la práctica hace el maestro. La moraleja de todo, cuando vences uno de esos miedos, tú puedes aplicar la misma metodología para cualquiera otro de los miedos que tú vayas teniendo. Eso te va a dar un poder a ti fantabuloso, porque ahí te vas a dar cuenta que no es tan difícil vencer los miedos y que esa famosa voz y ese qué dirán y ese miedo al fracaso es simplemente tú mismo que no te deja actuar. Un abrazo a todos. Bueno, espero les haya agradado este capítulo aquí en OSSO Podcast, donde el ocio se transforma, se comenta y se aprende. No se les olvide suscribirse y compartir su podcast con sus amigos.